manantiales de esperanza que refrescan tu alma. Con nosotros, el pastor Wilson Sánchez. Dios te guarde en este maravilloso día. Sabemos que todos los días debemos de estar agradecidos, debemos de estar con esa alegría de que Dios nos da la vida, nos da las fuerzas para seguir adelante. Y qué bueno cuando también buscamos al mejor consejero, a ese ser maravilloso que siempre desea que nuestras vidas sean bendecidas, sean prósperas y sean llenas de gozo. Sabemos que el mundo tiene su propia sabiduría. Hombres común y corriente buscan consejos de aquellas personas que solamente los llevan a la muerte. Pero qué bueno cuando tú y yo buscamos ese manual maravilloso, ese super libro que lo hemos llamado y que tiene esas instrucciones de darnos consejos para que si los tomamos sean de bendición para nuestras vidas. Yo quiero que en este maravilloso día me acompañes allí al libro de Proverbios capítulo 19 versículo 20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Qué bendición cuando recibimos con sabiduría los consejos de Dios, porque aun cuando lleguemos a la edad de ser ancianos, vamos a ser supremamente bendecidos. Y hay 7 consejos que Dios nos quiere dar en este día para que los tomemos en práctica, los vivamos y también podamos aún enseñarlos a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros seres queridos, para que podamos ver la gloria de Dios. El primer consejo que Dios nos da en este día es: cuando estés solo, cuida tus pensamientos. Es importante, y yo siempre lo hemos repetido en nuestra congregación, que el verdadero cristiano es cuando se encuentra solo. ¿Qué pensamientos? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás observando? ¿Qué estás tocando? ¿Qué estás haciendo allí en lo más íntimo, donde tú crees que nadie te mira? Pero dice la Biblia que los ojos de Jehová recorren la tierra. Y qué bueno cuando nosotros recibimos ese consejo del Señor, cuando cuidamos nuestros pensamientos, porque también podemos ver y entender que lo que consuma nuestra mente va a controlar nuestra vida. Lo que tú en ese depósito llamado cabeza, lo que allí en tus pensamientos, lo que coloques, te va a llevar al éxito o al fracaso o a la muerte. En segundo lugar, ese consejo que Dios nos da en este día es: cuando estés con amigos, cuida de tu lengua. Es importante lo que hablamos, confesamos. Es importante cuando estamos reunidos cuidar nuestra lengua, porque la lengua es más, se tropieza más que aún con los mismos pies. Es importante cuidar nuestro lenguaje en las reuniones, aún cuando estamos cerca de nuestras familias, y aún más cuando tenemos personas que son inconversas. Cuidar nuestro lenguaje, que es lo que estamos hablando, que nuestro lenguaje sea de edificación para aquellos que no han querido tomar el consejo de Dios. Y en tercer lugar, cuando estés enojado, cuida tu temperamento. Sabemos que hay 4 clases de temperamentos. Está el sanguíneo, el colérico, está también el melancólico y el flemático. Es importante que cuando estemos pasando por momentos de temperamentos fuertes, saber controlar estos que acabé de mencionar. También en cuarto lugar, cuando estés en un grupo, cuida tu comportamiento, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es importante que cuando estemos allí con nuestros amigos, estemos en grupos, debemos de ser muy cuidadosos con nuestro comportamiento. Recuerda que la gente nos está observando. Recuerde que la gente está allí mirando nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Y muchas veces hablamos más con nuestros comportamientos que con las mismas palabras. Y en quinto lugar, cuando estés en problemas, cuida de tus emociones. Eso es importante, cuidar nuestras emociones cuando tenemos problemas, porque muchas personas, por no manejar sus emociones,
hay personas en las cárceles, hay personas ya fallecidas en cementerios y hay otros en hospitales por haber sido llevados por sus impulsos de sus corazones, por un momento que no pudo manejar sus emociones. Están en este momento en los 3 lugares que ya mencioné. Y en sexto lugar, cuando empieza a tener éxito, cuida tu ego. Sabemos que hay personas que cuando no son nada, son personas humildes, sencillas, son personas que aún se dejan hablar, pero hay personas que han tocado algo del éxito y empiezan con su ego y creen saber más que los demás. Recuerda que ninguna persona, ningún ser humano está diseñado para llegar a la cima, al éxito solo. Solamente cuando va tomado de la mano de Dios es donde esta persona va a ver esas bendiciones, porque la palabra de Dios dice que las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Si vamos a andar en la vida y vamos a ser hombres y mujeres exitosos, que nuestro ego no esté por encima de nosotros, porque lo que va a hacer ese ego es que se cierren las puertas, se cierren las bendiciones y Dios y su Santo Espíritu se aleje de nosotros. Es importante cuidar nuestro ego. También es importante, en séptimo lugar, cuando estés con otros o esté con otras demás personas, debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Muchas veces a un cristiano se les olvida que son luz en medio de las tinieblas, y es importante que donde quiera que vayamos reflejemos la luz de Cristo en nuestras vidas, que donde quiera que estemos fortalecidos en Dios y que nosotros seamos esos portadores de la gloria de Dios para aquellos que lo necesitan. Recuerden que Jesús estuvo rodeado de pecadores, compartió con pecadores, estuvo en casa de pecadores, pero nunca dejó que su luz se apagara, sino al contrario, Él llevó un mensaje de salvación y hizo que esa luz resplandeciera donde Él se encontraba. Servir a Dios no es una obligación, es un privilegio. Es un privilegio cuando servimos a Dios, porque sabemos que ahí es porque hemos recibido el consejo de Dios, y cuando servimos a Dios, Él es el que nos va a dar la mejor paga. Y ya por último, la Biblia nos da consejos. Nos da consejos para creer, para orar, para amar, para dar, y también nos enseña a no tener miedo. Estos puntos importantes están registrados allí en la palabra del Señor. Creer aparece 272 veces. Orar aparece 371 veces. Amar 714 veces. Dar 2162 veces. Y no tener miedo o no temer 365 veces. Es donde estos consejos de Dios nos ayudarán a alcanzar el éxito, la cima, las bendiciones y lo que tú anhelas, siempre y cuando reciba el consejo de Dios, no de un hombre, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero cuando confiamos en Él y confiamos en su palabra, vamos a ver la gloria de Dios. Y ya por último quiero que me acompañes a Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo es entendimiento. Bueno, amados hermanos, en este día, que Dios, el Espíritu Santo, los guíe y los fortalezca en Cristo Jesús, y recibe estos consejos de nuestro Padre Celestial. Bendiciones.